Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer lo que ocurre en este poder del Estado, tanto en materia jurisdiccional como en materia administrativa. Antes de darle a conocer a usted nuestra temática para esta semana, le recuerdo que el Poder Judicial de Honduras, según ley, entra en el primer periodo de vacaciones. Este mismo se extiende desde el 1 hasta el 20 de julio. Así que si usted tiene trámites que realizar, puede realizarse los días previos a que nos vayamos de vacaciones, según lo que indica la ley de la carrera judicial. Le recuerdo, las vacaciones o el primer periodo de vacaciones será del 1 al 20 de julio en nuestro poder del Estado. Esta semana tenemos un tema bastante importante: la garantía del debido proceso, la aplicación del debido proceso en materia penal será nuestra temática que vamos a abordar durante esta hora de programa. También le recuerdo que usted puede sintonizar Panorama Judicial Televisión los días domingos a partir de las 8 de la noche en su IAPA TV Educativa. Además puede ver la repetición de este y otros programas en nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador escriba Panorama Judicial TV y puede ver nuestras temáticas ya abordadas con nuestros invitados servidores judiciales. El Poder Judicial de Honduras además está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, Instagram Poder Judicial Honduras y Twitter @PJ de Honduras. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión, este tema muy importante que estaremos abordando durante toda esta hora de programación, pero en este primer segmento estaremos conociendo de qué se trata la labor de la Unidad de Apoyo, de la Unidad Nacional de Apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia, UNACIJ. Para hablar de este importante tema hemos invitado precisamente a su coordinador, el abogado César Ramos. Abogado Ramos, muchísimas gracias por establecer esta comunicación con Panorama Judicial TV. Muchas gracias a ustedes también, ¿verdad?, por esta invitación. Nuevamente nos da la oportunidad de compartir nuestra experiencia con todos aquellos que nos miran y nos escuchan, y estamos siempre muy atentos, ¿verdad?, a esa convocatoria, a estas informaciones que podamos brindar. Es importante, abogado Ramos, que usted nos detalle qué es la UNACIJ precisamente. La UNACIJ es la Unidad de Apoyo a Comisiones Interinstitucionales de Justicia Penal. Propiamente, ¿verdad?, pero es justicia general en la cual pues esta oficina apoya a las diferentes instituciones u organismos que están vinculados al tema de la justicia, ¿verdad?, en particular, u otros que indirectamente también están vinculados también al tema de justicia como usuarios. Entonces, ese es la plataforma de servicio que brinda la UNACIJ, pues, con diferentes actores. Como unidad, ¿cuál es el organigrama o la estructura que tiene la UNACIJ, abogado? Nosotros, dentro de la estructura orgánica, podría decir, dependemos directamente de presidencia, ¿verdad? Sí. Luego tenemos nosotros la coordinación general de lo que son subcomisiones interinstitucionales, que ahí es donde se ubica la UNACIJ, y luego están lo que son las subcomisiones regionales, que son 7 a nivel nacional, y luego se diseminan todas las que son las subcomisiones locales, ¿verdad? Cada una también que dependen de las regionales, y así está la estructura orgánica en ese sentido. Entiendo que dependen ustedes del trabajo conjunto que hacen con otros operadores de justicia, entonces. Así es, el trabajo de nosotros siempre converge, ¿verdad?, con el trabajo, la labor que se desarrolla a través de las diferentes instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia, y llamémosle pues en este sentido Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de la República, la misma Defensa Pública, que es parte siempre del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, y entonces con todos ellos nosotros llevamos a cabo diferentes actividades, ¿verdad?, en pro del fortalecimiento de la aplicación de justicia. Y ya que ha hecho referencia a las actividades, me gustaría, abogado Ramos, que nos cuente, nos detalle a mediados de año qué actividades están desarrollando ustedes como UNACIJ. Bueno, últimamente, licenciado, en este año, precisamente 2022,
nos hemos enfocado más a una tarea de trabajo, de apoyo a lo que es el Instituto Nacional Penitenciario. En ese sentido nos hemos enfocado más a lo que es el sistema penitenciario. Estamos trabajando también con otros organismos como el NP, CONAPRED, estamos trabajando también con el CPTRT, y nos hemos vinculado de forma directa con todo aquello que tenga que ver con el tratamiento de los privados de libertad, ¿verdad? En la prevención también de lo que es los actos inhumanos, degradantes, ¿verdad?, de tortura, y también en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario en el tema de lo que es el traslado de los privados de libertad. Entonces, ahorita nos hemos enfocado en lo que va de este primer semestre en un trabajo un poco más arduo, si después ir así, con el sistema penitenciario. ¿Hubo cambios en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional con el tema de cambio de nuevas autoridades de gobierno, abogado Ramos? Sí, fíjese que de hecho muy importante la pregunta, licenciado, porque esto era algo que de años atrás ya se venía manejando, de que pues en cuanto a la desmilitarización, ¿verdad?, de los centros penales, que no era conveniente, y que por tanto, pues una vez que se hace efectivo el cambio de gobierno, ¿verdad?, en este caso con doña Xiomara Castro de Celaya, pues se cumple, por decirlo así, con la ejecutoría de este acto del cambio de autoridades, de pasar de autoridades militares a autoridades policiales, y por lo tanto ahora tenemos una nueva dirección en lo que son pues los centros penales a nivel nacional, que están en manos de lo que es los entes policiales ahora. ¿Esto ha significado que ustedes han tenido que explicarles el procedimiento de cómo avanzan las labores de ustedes como institución? Sí, claro que sí. Hemos tenido acercamientos muy efectivos con las nuevas autoridades penitenciarias, sobre todo con el señor director, el comisionado Otilio Castillo Lemus, ¿verdad?, comisionado de policía, con quien pues con anterioridad ya habíamos tenido pláticas en otros ámbitos, siempre a nivel de lo que son las subcomisiones, y esta vez que él ya tiene la oportunidad de ser el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario, ha habido un acercamiento muy efectivo en el sentido de poder poner en práctica lo que es todo lo que el trabajo que se había desarrollado con años anteriores en el tema penitenciario, y ponernos a disposición no solamente lo que es la UNASIC, sino todo lo que es el engranaje propio de las subcomisiones y los demás actores miembros, ¿verdad?, de la comisión, sobre todo de acá de Tegucigalpa. Así es, es muy importante. En este primer segmento le estaremos presentando un reportaje del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Esa labor que se realiza en los 18 departamentos del país por hombres y mujeres de manera gratuita en beneficio de sus comunidades, donde realizan conciliaciones. Conozca más del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en el siguiente video. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta
respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella que está cerca, porque uno no sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las 1000 maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron también, todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz,
sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener e impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, ¿verdad? En el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, amplía el acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad en las ciudades de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Juticalpa, con 3 juzgados de paz móvil que brindan a los hondureños una atención y asesoramiento jurídico profesional, personalizado, ágil, efectivo y gratuito en la solución de los conflictos vecinales, familiares o laborales, ahorrándole tiempo y dinero en sus trámites judiciales. Para acceder a este servicio, solo tiene que llevar su tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras, Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión, este tema en materia penal que estamos abordando para esta semana de programación. Les recuerdo que nuestro entrevistado es el coordinador de la Unidad Nacional de Apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia, UNACIJ, el abogado César Ramos. Abogado Ramos, estuvimos conociendo acerca de UNACIJ en el segmento anterior, pero para este segundo segmento estaríamos conociendo qué es un proceso penal y cómo inicia el mismo. Bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, el tema del proceso penal a nivel de lo que son las comisiones o subcomisiones ha sido un tema muy, ¿cómo le podría decir? Pues muy discutido, porque de hecho las comisiones y lo que es la UNACIJ en su origen nació casualmente, ¿verdad?, con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal el 20 de febrero del 2002. Un proceso penal obviamente comienza desde el momento que existe una denuncia, ¿verdad?, respecto de la supuesta comisión de un delito y donde encontramos obviamente a los partícipes de un hecho criminal, ¿verdad? Lo estamos viendo desde un punto de vista de delito. Entonces hay una conexión entre delito
y delincuente, ¿verdad? O sea, los actores. Y una vez que se ha procesado esta información, que puede ser a través de una denuncia directa, ¿verdad? De un usuario, puede ser a través de un anónimo, puede ser a través de una noticia criminis, como dice, como a veces, por los mismos medios de información. Una vez que se recaba la información y se tiene, ¿verdad?, la sospecha de la participación de una persona, hay que ver también que debemos de tener a esta persona a vida. ¿Qué significa? Que debemos tener a esta persona capturada. Y una vez que esta persona ha sido detenida o capturada, obviamente comienza el engranaje de un proceso penal, pues, a activarse. Primeramente a través de una denuncia, posteriormente esta persona ya está a vida, o sea, ya está capturada o está detenida o aprendida, como se puede decir en los términos, de una labor policial, se podría decir así, pasa a una labor fiscal. ¿En qué sentido? Pues la persona, le ponen el término las 24 horas o las 6 horas en algunos casos, al Ministerio Público por parte de la policía, ya sea preventiva, en esto, en la mayoría de los casos, pues obviamente de la DPI, y una vez que ya se tiene esta persona, se comienzan a recabar otros elementos, ¿verdad?, propios de una investigación criminal para poder determinar si existe o no, pues obviamente mérito desde el punto de vista fiscal para poder lo que es elaborar un requerimiento fiscal, o si existe alguna otra vía alterna como un criterio de oportunidad o una conciliación, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, o dependiendo también, ¿verdad?, una situación en la cual el Ministerio Público pueda valorar la complejidad del delito, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un hurto, un robo, amenazas, hablar, por decirlo así, de un asesinato, de delitos un poco más gravosos, ¿verdad?, más graves. Y una vez, pues, de que el fiscal encuentra los méritos suficientes como para poder encauzar, pues, este hecho a un proceso penal, ya judicializarlo, pues obviamente se elabora todo un requerimiento fiscal donde va a ir bien detallado, hasta donde se puede dentro de la investigación criminal, la individualización del sujeto, la individualización del delito, o sea, del tipo penal que se ha calificado en este momento por parte del fiscal que lleva la causa, para poderlo, pues, introducir al seno de lo que es el órgano jurisdiccional correspondiente o competente, que debe ser obviamente en materia penal. Con esta explicación que usted nos... Sí, le iba a consultar cuáles son los principios del proceso penal, teniendo en cuenta las valoraciones que usted muy bien nos hace referencia. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay una infinidad de, por decirlo así en estos términos, de principios que todos se derivan del principio de legalidad, ¿verdad? Debemos tener en cuenta también que en este sentido debemos partir de un principio del debido proceso, principio del estado de inocencia, principio de lo que es la, ¿cómo se llama?, de la efectiva, ¿cómo se llama?, competencia de un tribunal o juzgado. Debemos tener también en cuenta el principio de igualdad de armas o igualdad de pruebas. Y así vamos encontrando los diferentes principios, ¿verdad? Pero el principal es el principio, como se puede decir, de legalidad. De ahí se derivan los demás principios del debido proceso. Entonces, el principio de derecho de defensa, que significa, pues, que ninguna persona puede ser sometida a un proceso penal si no es asistida de forma técnica jurídica por un defensor privado o público. En ese sentido, vemos nosotros también que no se puede tampoco declarar la culpabilidad o la responsabilidad penal del sujeto mientras este no ha sido o haya sido vencido en juicio, ¿verdad? Que también es el derecho del Estado de presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, ¿verdad? Que también vemos nosotros aquí, que lo que vemos nosotros con la competencia de los tribunales o juzgados, que debemos de valorar, pues, de que sea un juzgado competente en materia penal el que va a conocer, pues, obviamente, de este proceso. Entonces vemos toda esta situación de principios rectores de un proceso penal, donde dice también que nadie puede ser sometido a un proceso penal si no es mediante, obviamente, las pruebas, ¿verdad?, correspondientes. Por eso se habla también del principio de la libre valoración de pruebas. Ambas partes tienen derecho
hacer sus aportaciones probatorias, por decirlo así, ¿verdad? Tanto de cargo como de descargo. Y una vez que nosotros tenemos ya, como quien dice, el escenario ya previsto para llevar a cabo un proceso penal, debemos de contar, recordemos que estamos en un proceso penal acusatorio, ¿verdad? Que mediante esta garantía de un proceso acusatorio, lo que significa, pues, es de que se le va a respetar todos los derechos y las garantías fundamentales a una persona que está siendo considerada supuestamente, pues, autora de un delito, ¿verdad? De la comisión de un delito, y que por lo tanto a esta persona se le deben de respetar también, dentro del marco de los derechos humanos, se le deben de respetar todas sus garantías, todos sus derechos fundamentales, desde la detención, desde su captura, hasta el último momento del proceso penal. Le deben de respetar todos sus derechos. Precisamente esa era mi siguiente interrogante. ¿En qué momento ya se puede capturar o detener a una persona o un supuesto acusado? Bueno, se le puede, dependiendo de la situación, porque, por ejemplo, tenemos casos que, dicho sea de paso, se formuló, ¿verdad? Por ejemplo, los delitos en flagrancia, por ejemplo, el nuevo procedimiento que hay de aquellos delitos que son cometidos en flagrancia, donde tenemos en ese momento a un autor directo, porque pues no lo hemos perdido de vista en ese sentido a este sujeto, y puede ser capturado o aprehendido hasta por cualquier persona, una vez que se ha determinado que esta persona es la que cometió el delito en este momento. Por ejemplo, un homicidio, por ejemplo, que comete una persona que le disparó en este momento allá por el Zonal Belén, por decirlo así, el mercado, y que todas las personas que asistían en ese momento lo han visto. Es un hecho notorio, como le llaman, es de carácter público. Entonces, a diferencia de aquel que requiere una exhaustiva investigación, porque solo tenemos la comisión del delito, tenemos a la víctima, pero no tenemos una certeza respecto de quién es el autor, quién es la supuesta persona que ha participado, pues, como autor del delito. Entonces hay que hacer una investigación criminal al respecto, ¿verdad? Entonces vemos que hay que valorar los dos procedimientos en ese sentido, porque un proceso penal yo no lo puedo iniciar si no tengo por decirlo así, al imputado, a la persona que se considera supuestamente responsable del delito. ¿Me explico? Entonces, vamos a valorar esas dos situaciones, si estamos en un caso de flagrancia, si estamos en un caso, obviamente, de aquellos que han merecido o ameritan, pues, la investigación para una posterior captura de esta persona a través de una orden judicial, pues, de una orden de captura que es solicitada para ese fin, para poder tenerlo, como decimos nosotros, habido, o sea, tenerlo ya a disposición de las autoridades para poderlo someter a un proceso penal. Mientras tanto, no lo podemos hacer. Cuando se esté en el proceso del requerimiento fiscal, la persona investigada tiene que tener conocimiento de estos hechos, o no en todos los casos, abogado Ramos. No, independientemente de la situación, ya sea en flagrancia, ya sea, como se llama, en un caso que merezca investigación criminal, como parte de su propio de derecho, que la misma ley lo determinan o lo establecen, a esta persona se le debe de informar del porqué de la detención, del porqué de la captura, ¿me explico? Por las autoridades correspondientes, quienes tienen que llevar a cabo todo un trabajo muy formal, ¿verdad? Porque también en este sentido debemos de recordar que si la captura, la aprehensión o detención de esta persona se lleva sin tomar en cuenta los procedimientos que la misma ley ha establecido, estamos hablando, pues, o estamos ante una detención de carácter ilegal, y que por ende, pues, sufre los efectos de que el día de mañana yo pueda solicitar vicios, ¿verdad? O actos de nulidad respecto a esa captura o a esa aprehensión. Como que digamos nosotros, capturamos a esta persona sin una orden de captura, una orden judicial de captura, ¿verdad? Y hay que ver también dónde la capturamos a esta persona o dónde la detuvimos a esta persona, porque no es lo mismo capturar a una persona, por ejemplo, en un lugar público, a que yo la vaya a capturar a su propia casa, a su propio domicilio, ¿verdad? Donde se requiere una orden judicial para poder llevar a cabo, pues, esa aprehensión o captura.
Así es, muy buenas explicaciones al respecto del debido proceso en materia penal. Estaremos conociendo más a detalle en el tercer segmento. Mientras tanto, lo dejamos con informaciones que tienen que ver con el Poder Judicial de Honduras. No se separe de nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. Paso a paso. Nuestro gran objetivo es la transformación y modernización del sistema de aplicación de justicia. En el Poder Judicial avanzamos en esta era digital con la implementación del proyecto piloto del Sistema de Expediente Judicial Electrónico, SEGE. Al alcance de un clic, a través del portal institucional, un servicio 24/7, acceso desde cualquier parte. Con transparencia y seguridad, envío de todo tipo de escritos y documentos de manera ágil con su clave digital. Iniciamos nuestro proyecto piloto en el Juzgado de Letras en materia de extorsión, pero nuestra meta es la transformación total del Poder Judicial. Paso a paso, hacemos realidad una nueva forma de impartir justicia. Poder Judicial de Honduras. Este proyecto es ejecutado con fondos del Poder Judicial de Honduras, Tasa de Seguridad y USAID, a través del proyecto Unidos por la Justicia. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le recuerdo que estamos conociendo acerca del debido proceso en materia penal durante este programa, un tema muy importante dada la cantidad de casos que se presentan a nivel nacional. Nuestro invitado para esta semana es el abogado César Ramos, él es coordinador de la UNACIG y además es experto en materia penal. Abogado Ramos, es importante conocer, ya usted nos ha explicado los temas del debido proceso en materia penal. ¿Cuáles son las audiencias del sistema procesal actual que tenemos en el país? Bueno, en este sentido, licenciado, estamos hablando de audiencias que ya están comprendidas en el mismo Código Procesal Penal, ¿verdad? Comenzamos nosotros, se puede decir, cuando hemos presentado el requerimiento fiscal en contra de una persona, tenemos una audiencia de declaración de imputado. Si vemos la finalidad de esta audiencia, de la declaración de imputado, la misma palabra lo dice. Lo que estamos aquí requiriendo es la declaración del imputado, ¿verdad? En el sentido de que, pues, no se requiere mayor, tiempo, formalismo para llevar a cabo esta audiencia, porque es lo único que tiene como pretensión esta audiencia es que, pues, escuchar e informarle también al imputado que, ojo, hasta ese momento está adquiriendo carácter de imputado desde el momento que se presentó el requerimiento fiscal. Antes de eso, él solamente es un denunciado nada más. Entonces, el juez le pone en conocimiento, como juez de garantía que es, le pone en conocimiento, en este sentido, en la etapa preparatoria, que esta persona, pues, obviamente, ¿por qué delito se le ha imputado, verdad? A título de qué también. Y en ese sentido vamos a ver nosotros una valoración rápida por parte del juez para determinar, ¿verdad?, si se decreta en ese momento cualquier situación procesal que él considere, ¿verdad?, en ese sentido, para pasar a la otra audiencia, que en este caso sería, ¿verdad?, la audiencia ya inicial. En la audiencia inicial, pues, ahí sí vamos a hacer otro tipo de valoración una vez que hemos encontrado méritos para poder presentar, mejor dicho, para poder decretar esta audiencia, en la que lo que se pretende es encontrar indicio racional de participación, plena comisión del delito y determinar tal vez también otros aspectos de carácter procesal como para poder aplicarle lo que es la medida cautelar correspondiente, que dentro de la cual pues se encuentra la de mayor gravedad, que es la prisión preventiva. En ese sentido, pues ya con anterioridad puede ser que en la audiencia de declaración de imputados se le haya aplicado o impuesto la detención judicial, ¿verdad?, que es la de mayor gravedad, u otra que le llamamos nosotros comúnmente en el plano procesal penal medidas sustitutivas, ¿verdad?, como la presentación periódica al juzgado,
prohibición de salir del país, no comunicarse con la víctima, entre otros, que ya están debidamente establecidos en el artículo 173 del Código Procesal Penal. En ese sentido, pues, licenciado, vemos nosotros que pasamos de etapas a etapas y en esta audiencia inicial vamos a determinar también si esta persona no implica un riesgo para el debido, o sea, para el proceso propiamente dicho, ¿verdad? Por ejemplo, establecer si esta persona no existe un indicio de, por ejemplo, de que esta persona puesta en libertad, un peligro de fuga, ¿verdad? Que exista un peligro de fuga. Se tiene que valorar también, pues, de que esta persona, una vez puesta en libertad, pueda ir a amenazar a la víctima, si estamos hablando de una víctima, por ejemplo, de un robo o de otro delito, obviamente que no sea de los delitos homicidas, ¿verdad? O que vaya a destruir la prueba, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, una vez que se encuentran los méritos suficientes del indicio racional de participación, la plena comisión del delito, y se ha establecido también el peligro de fuga por parte del ente acusador, pues obviamente versus, ¿verdad?, también la contraposición de la defensa, y el juez encuentra los méritos suficientes para decretar la prisión preventiva, entonces pues se traslada nuevamente en este caso y se decreta también el auto de formal procesamiento, ¿verdad?, con el cual nosotros continuamos, como dice, formal procesamiento, continuamos con el proceso, pero sabemos al decretarle la prisión preventiva que esta persona, ¿verdad?, a esta persona que ya adquirió el estatus de procesado, lo vamos a tener siempre a disposición del ente juzgador en el momento que éste lo requiera. ¿Por qué? Porque ese ya se supone que está privado de su libertad. Y luego, pues, viene otra audiencia que ya el mismo Código Procesal Penal establece el plazo, que es dentro de los 60 días, ¿verdad?, como norma general, y con una, se podría decir, con una excepción o excepcionalidad de un plazo que solamente puede ser solicitado, en este caso por el Ministerio Público, de una prórroga de 60 días más, quizá por actos muy particulares del ente acusador, como para recabar, ¿verdad?, algunos aspectos de prueba, entre otros. Entonces, vemos nosotros que ya hemos tenido, aunque algunos, licenciados, pues no determinan como una audiencia, la audiencia de declaración de imputado, aunque así se llama, pero no la toman como tal, o no la reconocen como tal, pero está ahí en el mismo procedimiento. Luego en la audiencia preliminar, que también no requiere mayor formalismo en ese sentido, por cuanto ahí lo único que se va a establecer, y es la finalidad de la misma audiencia preliminar, es que si existen méritos, ¿verdad?, y que ha encontrado el ente juzgador, en este caso, si ese asunto que se está conociendo merece ser elevado, pues, mediante el auto de apertura a juicio, a un juicio oral y público. Entonces, una vez que se encuentran los méritos suficientes para poder decretar el auto de apertura a juicio, se está aperturando, como le dice la misma palabra, se está aperturando para un posterior juicio, ¿verdad?, en el Tribunal de Justicia Penal, ¿verdad?, tribunales de sentencia que le conocemos nosotros comúnmente, en cualquiera de las jurisdicciones a nivel nacional donde existan, y por ende, pues, obviamente se le da traslado a todas las diligencias documentales al Tribunal de Sentencia correspondiente. Pero también puede haber de que en la audiencia preliminar, pues, el Ministerio Público haya quedado un poco corto, por decirlo así, en esa situación de la misma formalización de que no haya aportado. Pues recordemos que en la audiencia inicial hay una mínima aportación y valoración de prueba, porque no es un juicio, aunque en algunos casos o en algunos juzgados se ha desnaturalizado la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque se han considerado casi como mini juicios, ¿verdad?, donde se desarrolla la valoración de prueba como que estuviéramos en un tribunal de sentencia. De hecho, también se ha denaturalizado el aspecto de la oralidad, porque hay mucha introducción documental, por decirlo así. Entonces volvemos a un sistema inquisitivo escrito y que ha sido muy criticado. Eso creo que pasaba mucho con anterioridad, pero ahora se han ido subsanando estas situaciones. Y así es. Entonces, si a esta persona, a este procesado,
no se le decreta un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento provisional, entonces al juez de la causa no le queda, obviamente, de acuerdo al principio también de legalidad y lo que establece el Código Procesal Penal, que decretar el auto de apertura a juicio. ¿Por qué? Porque tiene los elementos más que suficientes, ¿verdad?, de mérito para poderlo elevar ante el tribunal de sentencia correspondiente. Así es, muy buenas explicaciones. De hecho, para el siguiente segmento estaremos conociendo un poco más, siempre en materia penal, estaremos hablando un poco acerca de las conciliaciones y cuáles delitos además son querellables según nuestra normativa legal vigente. Antes lo dejamos con nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en el tribunal de sentencia se lo presentamos en el siguiente video. Veamos. Diferentes audiencias se desarrollaron en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa. En la sala primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional se desarrolló el juicio oral y público en la causa instruida para Owen Alexis Romero, a quien se le supone responsable de varios delitos, entre ellos tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tenencia ilegal de artefactos explosivos de uso prohibido, tenencia ilegal de munición prohibida y comercial y tráfico ilícito de drogas. Esos delitos en perjuicio de la salud y la seguridad interior del Estado de Honduras. Asimismo, en la sala segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional se continuó con el desarrollo normal del juicio oral y público en la causa instruida para el ciudadano Kevin Joshua Solórzano, a quien se le supone responsable de los delitos de asesinato y también asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del fiscal Edwin Eguigure y también en perjuicio de testigo protegido. Es importante resaltar que este juicio oral y público es un juicio de reenvío, ya que a Kevin Solórzano en el año 2017 se le encontró culpable de los delitos antes mencionados y se le impuso una pena de 33 años de reclusión. La defensa técnica del encausado, haciendo uso del derecho que les asistía en aquel momento, interpuso un recurso de casación y fue el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia quien ordenó la repetición de este juicio oral y público. Una vez se retornen las actividades del Poder Judicial, se continuará con el desarrollo del juicio oral y público y se determinará si esta persona es culpable o inocente de los delitos por los cuales nuevamente ha sido traído ante la justicia hondureña. Por su parte, en las salas que conocen delitos comunes también se desarrollaron diferentes audiencias. Entre ellas, se declaró rebelde a la ciudadana Maritza Pérez Virroca, a quien se le supone responsable del delito de aborto en perjuicio de su hijo no nacido. También se ha programado para el 27 de julio el juicio oral y público en la causa instruida para David Josué Funes, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. También se ha realizado una audiencia de proposición de medios de prueba y se ha indicado los medios de prueba según su utilidad, proporcionalidad y pertinencia para desarrollarse durante el juicio oral y público que ya ha quedado establecido para el 11 de enero del año 2023. Esto en la causa instruida para Pedro José Guifarro Antúnez, a quien se le supone responsable del delito de violación y maltrato familiar agravado en perjuicio de una ciudadana. También para el próximo 3 de marzo del año 2023 quedará establecido el juicio oral y público para Gabriel Alejandro Collier, a quien se le supone responsable del delito de facilitación de local para el tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Luego de que se retornen las actividades al Poder Judicial, se ha asignado el juicio oral y público para Santos Varela Rodríguez, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de Karin Yamilet Bulnes García. Durante el juicio oral y público se presentarán los medios de prueba documentales, testificales y periciales, con los cuales el ente acusador del Estado pretende quebrantar el estado de inocencia de este ciudadano, mientras que la defensa técnica del encausado tratará de desvirtuar todas las acusaciones presentadas en su contra. Una vez finalizada la evacuación de medios de prueba, se estará llevando a cabo la lectura del fallo correspondiente, el cual podrá ser condenatorio o absolutorio. Y finalmente se ha programado para este próximo 1 y 3 de agosto el juicio oral público para el ciudadano Edgardo Rafael Barahona Osorio, a quien se le supone responsable del delito de malversación
de caudales públicos en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. También se ha condenado a una pena de 2 años de prisión más una multa de 100 días para el ciudadano Héctor Ramón Mendoza por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Finalmente continuará el próximo 30 de julio el juicio oral y público para Erling Alexis Reyes Montoya, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una fémina. Para Panorama Judicial Televisión, les informó Lucía Villers. Pasos para crear la clave única de acceso a la sede judicial electrónica. El abogado se presenta a la Secretaría del Juzgado correspondiente a solicitar su clave única. Para crear la clave única del abogado, la secretaria o secretario ingresa datos generales, copia de documento nacional de identificación, carnet de abogado, entre otros datos que conformarán su domicilio electrónico. Una vez completado el formulario de registro del abogado, la secretaria remite correo electrónico al abogado a su domicilio electrónico para confirmar su correo. El abogado accede a su correo electrónico para confirmar la solicitud de registro y crea su contraseña, para completar la creación de la clave única de acceso al sistema. La clave única de acceso a la sede judicial electrónica está conformada por el número de identidad del abogado y su contraseña. Pasos para presentar escritos por la sede judicial electrónica. Accedemos al www.poderjudicial.gov.hn. Hacemos clic en la sección de SEGE, lo que nos redirecciona a la página de inicio de sesión de la sede judicial electrónica. Iniciamos sesión, ingresando número de identificación y contraseña, y hacemos clic en el botón de iniciar. Hacemos clic en la sección Mis expedientes del menú principal. Hacemos clic en la opción Consulta de expedientes, donde se muestran los expedientes en los que el abogado está vinculado. Ubicamos el expediente donde trabajaremos el escrito que se presentará y hacemos clic en el botón Crear escrito del expediente que trabajaremos, lo que nos redirecciona a la pantalla de escritos del expediente. En la pestaña Mis escritos, se listan todos los escritos que el abogado ha trabajado desde la sede judicial electrónica pero no han sido recepcionados. Y en la pestaña Recepcionados, se listan todos los escritos que se han recepcionado en el expediente. Para crear un escrito desde la sede judicial electrónica, accedemos a la pestaña Mis escritos y hacemos clic en el botón Más nuevo. Una vez en la pantalla de creación de escrito, de las listas desplegadas seleccionamos en tipo de escrito y su procedencia. Luego hacemos clic en el botón Agregar para adjuntar los documentos del escrito. Seleccionamos el documento que adjuntaremos, seleccionamos el tipo de documento e ingresamos una descripción del documento. Hacemos clic en Agregar. El abogado puede adjuntar los documentos que él requiera que acompañen al escrito. Una vez completado el formulario, hacemos clic en el botón Guardar. El escrito se crea en estado borrador, lo que permite al abogado editarlo, eliminarlo o enviarlo al órgano jurisdiccional. Cuando el abogado desea presentar el escrito, debe hacer clic en el botón Enviar y confirmar el envío. Observamos que el escrito cambia su estado de borrador a enviado. Con estos sencillos pasos iniciamos una nueva gestión de los expedientes judiciales. Bienvenidos a SEGE, Poder Judicial de Honduras. Este proyecto es ejecutado con fondos del Poder Judicial de Honduras, Tasa de Seguridad y USAID, a través del proyecto Unidos por la Justicia. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo el debido proceso en materia penal. Antes de continuar nuestra entrevista con el abogado César Ramos, quien es titular o coordinador de la UNASIG y especialista en materia penal, les recuerdo que usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio los viernes de 3 a 4 de la tarde a través de Radio Nacional de Honduras. Sintonice la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental. Panorama Judicial Radio
los viernes de 3 a 4 de la tarde. Abogado Ramos, usted en el segmento anterior nos hizo una explicación muy amplia del sistema de audiencias que tenemos en materia penal, hasta detallar o llegar al punto del juicio oral y público. Me gustaría que al respecto nos detalle cuáles son los delitos querellables que tenemos según nuestra normativa legal vigente. Bueno, los delitos querellables que ya se han considerado por parte de nuestra normativa, ¿verdad?, penal vigente, son aquellos que adquieren el carácter de público, ¿verdad?, de acción privada, propiamente dicho. Y dentro de estos delitos que se mencionan, los más comunes y que son los que adquieren ese carácter de querellables son pues la injuria, la calumnia, la difamación. Entonces, que son los que tienen mayor trascendencia a nivel de las querellas. ¿Y por qué una querella? Pues no tiene tanto el trasfondo como de los otros delitos. Aquí el Estado le ha dejado, o sea, mejor dicho, le ha delegado al particular, al ciudadano particular, de que él pueda hacer también acto, ¿verdad?, de su derecho, pues a través de estos, se podría decir, de estos procesos, ¿verdad?, las querellas. Entonces vemos nosotros que la querella ha adquirido pues ese matiz de carácter privado, o sea, solo lo que le corresponde a aquel sujeto, a aquella persona que se considera agraviada, por ejemplo, en su prestigio, ¿verdad?, en su fama, en su honor y todo eso. Por eso se le llaman delitos contra el honor. Entonces una persona que considera, es un delito, si podemos decir así, bien subjetivo. Son delitos bien subjetivos. ¿En qué sentido? Pues quizás no a todas las personas les pueda molestar, por ejemplo, que alguien le diga que es un sinvergüenza o que es un delincuente o tal cosa, ¿verdad? Entonces, al Estado no le interesa esos aspectos meramente subjetivos y que son de bienes jurídicos que se han considerado así, que no adquieren mayor valor como se ha considerado otros, como es la vida, la libertad sexual, la propiedad, ¿verdad? Entonces, veamos que de hecho, las querellas adquieren hasta un procedimiento especial. ¿Quiénes conocen de las querellas? El Tribunal de Sentencia, que también, dicho sea de paso, se ha dicho, ¿verdad?, y que se ha llevado a un carácter muy formalista en ese sentido, porque vemos nosotros que en el caso de una querella, ¿por qué tendría que conocerlo un Tribunal de Sentencia cuando un Tribunal de Sentencia está para conocer de asuntos más graves que la comisión de un delito donde el principio de lesividad, por decirlo así, no es tan gravoso, pues, por decirlo así, porque no es lo mismo hablar de un asesinato, de un robo, ¿verdad?, una extorsión, una violación sexual, entre otros, ¿verdad?, a hablar pues de una situación propia de injuria, de que porque aquella persona mencionó tal cosa que yo considero que me afecta a mí o me perjudica en mi honor, muy subjetivo. Entonces, ya el código establece de manera muy limitada, como le acabo de mencionar, los tipos penales o delitos que adquieren el carácter de querellables, ¿verdad? Entonces, mientras tanto la persona, el particular, no asuma ese papel de acusador, ¿verdad?, en ese sentido, o de agraviado, pues no va a haber mayor problema. Entonces, vemos que el Estado se ha despojado de ese carácter punitivo que tiene, de castigar, ¿verdad?, en ese sentido, a todas aquellas personas que transgreden la ley, y le delega al ciudadano, como lo repetí con anterioridad, pues de que él haga uso también de su derecho a nivel pues procesal y querelle, como decimos nosotros, a la otra persona, y que encontramos bien interesante que piense que, por ejemplo, en este sentido, la persona querellante o el que se considera agraviado no tiene que demostrar nada. Quien tiene que demostrar de lo que ha vertido, de lo que ha dicho, ¿verdad?, es el que ha sido querellado, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada que probar. El que tiene que probar es el que ha vertido pues, la injuria o la calumnia, ¿verdad? Y si lo considero yo también difamatorio, pues de igual manera. ¿Se puede conciliar en este punto, abogado Ramos? ¿Se puede conciliar? Sí, exactamente. Eso íbamos a entrar en detalle, sí, porque también estos delitos, ya lo dice el artículo 45 del Código Procesal Penal, de aquellas faltas, delitos que admiten la conciliación. Y en estos casos, los delitos
que ya están en el Código Penal, que adquieren carácter de querellante, por decirlo así, o que pueden ser querellados por su menor gravedad, admiten la conciliación. Entonces, esa es la primera puesta en escena en el tribunal de que si estas personas ya han llegado a un arreglo de conciliación, ¿verdad? Y lo único que va a hacer el tribunal solamente es homologar en ese sentido esa conciliación, o sea, darle un mayor valor jurídico, legal, pues de esa conciliación, porque eso queda plasmado también en un acta, ¿verdad? En un documento en la cual las personas, pues obviamente aquí se obligan a determinadas condiciones, ¿verdad? O algunas situaciones ahí de ¿cómo se llama?, del marco de compromiso, por ejemplo, que no vuelva a vertir, ¿verdad?, palabras ahí humillantes o ¿cómo se llama?, denigrantes en contra de la otra persona, y pues se le da las advertencias del caso y todo debe quedar plasmado en la conciliación. Que dicho sea de paso, licenciado, la conciliación en ese sentido debe haber una voluntariedad. Nadie puede llegar a una conciliación de manera como quien dice, pues forzada, o que yo la coaccione para que acepte, ¿verdad? No, no, no. Uno de los principios principales de la conciliación y sobre todo en las querellas es que debe haber un marco de voluntad o consentimiento de la parte o de las partes involucradas para poder llegar a un arreglo de esta naturaleza. De lo contrario, si yo digo que no y continuamos con el proceso de la querella, ¿verdad? Porque yo quiero que quede plasmado ahí pues esa situación. ¿Cuál es la importancia, abogado Ramos, del debido proceso? La importancia, y muy importante valga la redundancia, la importancia de la pregunta, licenciado, es que en el debido proceso, como les decía anteriormente, ¿verdad?, y que se deriva del principio de legalidad, es que cuando hablamos de un debido proceso, es que recordemos que el juicio o la audiencia orbita alrededor del imputado. El debido proceso orbita alrededor del imputado, porque es el que está obviamente ahí en ese escenario, pues, por decirlo así, bajo un marco, si se puede, en ese sentido, pues, de acusación. Y cuando estamos hablando del debido proceso, es que esta persona, obviamente, se le escuche, primeramente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se aporten las pruebas que han correspondido al caso en concreto. No estamos hablando de pruebas viciadas o que merecen un acto de nulidad. Que esta persona, desde el momento que ha sido detenida, que ha sido encarcelada, haya sido asistida también por su defensa, principio de defensa. Todo el debido proceso significa pues de que esta persona, desde su detención, su aprehensión a captura, no ha sido víctima de ninguna violación de sus derechos. Se le leyeron sus derechos desde que fue aprehendida. Se le comunicó de qué delito se le estaba acusando. O sea, no hubo una detención ilegal. Se le respetaron sus derechos, ¿verdad?, de no violación a su integridad física, corporal. No se le coaccionó. No se introdujeron pruebas, por ejemplo, que no fueran estas adquiridas de forma legal, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que el debido proceso está desde el inicio hasta el final. Pero el debido proceso, vea usted qué interesante, el debido proceso tiene que ver con la forma, no con el fondo. Y cuando hablamos que tiene que ver mucho con la forma, es que estamos hablando de todo aquello que tiene más carácter procesal que de derecho sustantivo penal. No ataca el procedimiento, el procedimiento en el debido proceso no ataca propiamente el fondo, ¿me explico? Sí. Sino la forma. Entonces, si yo desde un inicio vengo alegando que a mí me capturaron de forma arbitraria e ilegal y que sufrí una detención ilegal, yo lo voy a seguir, ¿verdad?, alegando, porque mi derecho fue quebrantado, violentado, en la forma en que me capturaron, en la forma que se obtuvieron las pruebas, todo eso en la forma que me han acusado a mí. Entonces, todo eso enmarca o engloba el debido proceso. Al final, ¿qué va a dar lugar? A que yo siga manifestando pues esa ilegalidad y puedo presentar un recurso de casación por quebrantamiento de forma
porque yo lo que estoy atacando ahí es que se me violó a mí el debido proceso, que de hecho, dicho sea de paso, el debido proceso también tiene un marco normativo de categoría constitucional, tiene un rango constitucional el debido proceso. Entonces yo lo alego, ¿verdad? Porque me considero que he sido violentado en mis derechos y que, por ejemplo, no se me atendió, por decirlo así, la presunción de inocencia o el estado de inocencia. Me consideraron siempre culpable sin antes haber sido vencido en juicio. Me trataron casi como un culpable sin antes haber sido vencido en juicio. Entonces vemos que el debido proceso tiene un recorrido muy importante porque no tiene un límite mientras el juicio no haya terminado. No tiene un límite. El debido proceso es inherente a los derechos de todo ser humano. Casi adquiere un derecho casi de un marco, por decirlo así, universal, porque está dentro o englobado dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Nosotros, como Panorama Judicial Televisión, estamos muy agradecidos con su participación, abogado César Ramos. Muchas gracias también, ¿verdad?, a ustedes por esta invitación y seguir, pues, aportando, ¿verdad?, de nuestro conocimiento, de nuestras actividades que desarrollamos a través de la UNACIC, y muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Ha sido el abogado César Ramos, coordinador de la Unidad Nacional de Apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia, UNACIG, y además experto en materia penal. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.